¿Sabías que vivo en un segundo piso en una zona bastante tranquila? Mi hija de 4 años, Sofía, empezó a decir que un señor alto la saludaba desde la ventana de su cuarto todas las noches. Al principio no le di importancia, pensé que era el reflejo de la calle, pero una noche escuché a Sofía riéndose a las 3 de la mañana. Entré a su cuarto y estaba parada frente a la ventana cerrada. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo: papá, el señor dice que si le abro el seguro, me regalará sus ojos para que yo pueda ver en la oscuridad. Me acerqué a la ventana y, Javier, te juro que el vidrio estaba empañado por fuera, como si alguien hubiera estado pegando la cara contra él, pero a 6 metros de altura del suelo, donde no hay balcón ni escalera. Desde entonces, aún sigo despertándome a las 3 de la mañana para procurar que no pase nada. Tengo la costumbre de grabar mis sueños con una app que se activa con el ruido. Hace un mes, me quedé dormida en el sofá por la tarde. Al despertar, vi que había una grabación de 10 minutos. Al darle play, se escucha el sonido ambiental de mi sala, pero a los 2 minutos, se oye el ruido de la puerta principal abriéndose. Yo la había cerrado con llave. Luego se escuchan pasos pesados, como de botas de cuero, caminando por la madera hacia el sofá. Lo aterrador es que en el audio se oye como alguien se sienta en el brazo del sofá, justo al lado de mi cabeza, y se queda ahí respirando de forma agitada durante 7 minutos. Antes de terminar, se escucha un susurro que dice: todavía no estás lo suficientemente fría. Salí de la casa corriendo, y al revisar la puerta, la llave seguía echada por dentro. Trabajo en un almacén de logística gigante. Una noche, mientras hacía el inventario en el pasillo 14, vi a mi compañero Carlos caminando al fondo. Le grité: oye, Carlos, espérame. Pero él no se giró, simplemente dobló la esquina. Lo seguí, pero al llegar al otro lado, el pasillo estaba vacío y la puerta de salida de emergencia estaba bloqueada con cadena. Me pareció raro, así que volví a la oficina de seguridad. Le pedí al guardia que revisara las cámaras del pasillo 14. Cuando vimos el video, me vi a mí mismo gritando y corriendo tras nada. Pero lo que me hizo vomitar fue que, en el video, una sombra negra y flaca me iba siguiendo a menos de 10 centímetros de mi espalda, imitando perfectamente cada uno de mis pasos, como si fuera mi propia sombra cobrando vida. Mi abuela murió en 2021. 3 años después, recibí una videollamada de su número. Pensé que mi abuela habría encendido su viejo teléfono por error, así que contesté. La pantalla estaba en negro, pero se escuchaba un sonido como de viento muy fuerte y estática. De repente, la imagen se aclaró un poco. Se veía un pasillo muy largo y oscuro. Una voz que era idéntica a la de mi abuela, pero con un eco extraño. Dijo: Carla, hija, no abras la puerta de la cocina. Hay algo aquí que está usando mi ropa. Corté la llamada aterrada. 2 minutos después, escuché el ruido de la puerta de mi cocina abriéndose y los pasos lentos de alguien que arrastraba los pies, exactamente como caminaba mi abuela en sus últimos meses. Te cuento lo que me pasó cuando hacía la residencia en un hospital público de la Ciudad de México. Era la 1 de la mañana y me tocó bajar a patología por unos papeles. El elevador de carga, que es el único que baja hasta allá, se detuvo en el segundo piso, que era el de terapia intensiva, pero no había nadie. Las puertas se quedaron abiertas y el sensor de obstáculo empezó a pitar, como si alguien estuviera bloqueando el cierre. Yo me asomé y el pasillo estaba vacío, pero sentí un aire helado que me caló en los huesos. De repente, el elevador bajó de golpe y por el espejo del fondo vi reflejado un niño sentado en la esquina de la cabina, abrazándose las rodillas. Cuando volteé físicamente, no había nada. Lo peor que cuando llegué abajo, el guardia me vio la cara y me dijo:
también se te subió el del piso 2, no le hables. Solo quiere que lo saquen. La verdad, cuando me dijo eso, renuncié a la semana. ¿Sabes? No dormí nada. El miedo me consumía. En el campo militar número 1, corre una historia que yo viví. Estaba de guardia en la zona de las caballerizas. Era una noche de mucha neblina. Vi a un oficial caminando con un uniforme de gala antiguo, de esos que ya no se usan. Pensé que era algún mando que andaba de operativo o algo raro, así que me puse firme y le hice el saludo militar. El oficial pasó a mi lado sin mirarme, pero noté que no hacía ruido al caminar sobre la grava. Lo seguía con la mirada y vi cómo entró directamente a una pared de concreto de las bodegas de suministros. No se detuvo, simplemente la atravesó. Me quedé mudo. Cuando entregué el turno al sargento me dijo: «Ah, ¿viste al general? No te preocupes, él solo pasa lista para ver quién sigue despierto. Si te hubiera hablado, mañana estarías muerto». Estuve con 3 días de fiebre después de eso. Esto nos pasó en la Sierra de Durango en 2022. Estábamos en un puesto de control en una brecha que no sale en el mapa. Como a las 3 de la mañana, el cabo que estaba en la guardia nos despertó a todos por radio. Se oía aterrado. Decía que había un grupo de gente caminando por el cerro, pero que no tenían luz. Salimos con las nocturnas y lo que vimos no tenía sentido. Eran como 20 figuras humanas caminando en fila india, pero a una velocidad imposible para ese terreno. No hacían ruido de pisada ni de ramas quebrándose. Les marcamos el alto por el megáfono y todos se detuvieron. Al mismo tiempo, giraron la cabeza hacia nosotros. Sus ojos brillaban como el infrarrojo de las cámaras, pero no como el de los animales, sino como si tuvieran focos LED dentro. El sargento dio la orden de no disparar y de retirarnos a la base de inmediato. Al día siguiente, volvimos. No había ni una sola huella en el lodo, a pesar de que había llovido toda la noche. Yo era técnico de proyectores en un complejo de cines de una plaza vieja de aquí del centro. Una noche, ya pasada las 2 de la mañana, me quedé a calibrar el proyector de la sala 4, porque la imagen se veía vibrando. Estaba solo en la cabina, en ese pasillo largo y oscuro arriba de las salas. De repente, por la ventanilla del proyector, vi un hombre sentado en la fila 7, justo en medio. Me saqué de onda, porque se supone que ya habíamos barrido y cerrado todo. Le hablé por el radio al guardia. «Oye, hay un don en la 4. Se quedó dormido. Sácalo para que me deje terminar». El guardia entró a la sala. Yo lo vi desde arriba. El guardia llegó a la fila 7. Pasó exactamente por donde estaba el hombre y caminó a través de él. Se me heló la sangre. El hombre del asiento se paró, pero no se dio la vuelta hacia el guardia, sino que miró directamente hacia arriba, hacia mi ventanilla, y empezó a grabarme con una cámara de esas de mano, de las cintas de antes. Cuando revisé las cámaras de seguridad de la sala al día siguiente, el asiento siempre estuvo vacío, pero en mi cabina encontramos una cinta vieja de 8 metros tirada en el suelo. La quemé sin verla. En 2021, estaba asesorando un rancho limonero que también sembraba maíz para el autoconsumo. El dueño, don Genaro, un señor de esos recios de campo que no le temen a nada. Una tarde, mientras revisábamos la humedad del suelo, me dijo muy serio: «Ingeniero, hoy después de las 6, ni se asoma el maizal, oiga lo que oiga». Yo pensé que era por la maña o por seguridad, así que le hice caso. Pero como a las 11 de la noche, desde la casa de huéspedes que estaba pegada a la siembra, empecé a escuchar a alguien que le pegaba un machete contra las piedras. Luego, una voz de una mujer empezó a gritar: «Ayúdenme, que se me cayó el niño al pozo». El grito era desesperado.
Se oía tan real que por puro instinto agarré mi lámpara y salí al porche. Alumbré el maizal, donde las milpas ya estaban altas, más de 2 metros. Las hojas se movían, pero no por el viento, sino como si algo pesado fuera caminando entre los surcos. De repente, los gritos de la mujer cambiaron. En un segundo pasaron de ser lamentos a ser una risa burlona, idéntica a la de mi propia madre. Me quedé helado. Mi mamá vivía a 500 kilómetros de ahí. Entendí que esa cosa me estaba calando, tratando de hacerme entrar al sembradío. Me metí a la casa y cerré todo, pero lo más cabrón pasó a los 10 minutos. Empezaron a aventar piedras pequeñas contra el techo de lámina rítmicamente, y luego escuché unos pasos pesados subiendo los escalones del porche. Se detuvieron justo detrás de mi puerta. A través de la rendija de abajo vi la sombra de 2 pies, pero los pies estaban al revés. Los talones apuntaban hacia la puerta. Esa cosa empezó a rasguñar la madera con suavidad que me dio más miedo que si la hubiera querido tumbar, y susurró con la voz de don Genaro: «Ingeniero, ábrame, se me olvidaron las llaves». Yo sabía que don Genaro dormía en la otra punta del rancho. No dije ni pío. Me quedé encogido en la cama con un cuchillo en la mano hasta que amaneció. En la mañana, don Genaro llegó a buscarme. Vio las marcas de los rasguños en la puerta y solo suspiró. Me llevó al borde del maizal y me enseñó las huellas en la tierra floja. Eran pisadas de humano, pero profundas, como si quien caminara pesara unos 200 kilos. Y efectivamente, todo iba en sentido contrario a la dirección de la marcha. Don Genaro me dijo: «Ese es el que cuida la tierra, ingeniero. No le gusta a la gente de fuera, pero mientras usted no le abra, no puede pasar de la puerta». Ese mismo día terminé mi reporte y me fui. No hay dinero que pague ese susto, la verdad. ¿Te gustaron los relatos? Mándame tu historia a Instagram y tal vez aparezcas en el siguiente video. Bye.